Adelante, por favor. Ok, buenas noches. Soy el doctor Víctor Mateos González de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, residente de primer año. El día de hoy voy a dar el tema de planificación de las mediciones, precisión, exactitud y validez. Vamos a abordar un poco sobre estos conceptos y ver en qué se relacionan y cómo podemos evitar algunos errores. Bien, sobre la definición como tal, bueno, una medición va a tener como finalidad la descripción de datos para llevar a cabo un análisis estadístico. La validez de los estudios en general va a estar directamente relacionado con el grado de representación de las distintas variables que se elijan durante la investigación. Estas variables, a su vez, van a estar influenciadas por escalas de medida o de medición, y esto le va a proporcionar fuerza estadística a nuestra investigación. Siempre va a ser importante la elección de una adecuada escala de medición, el que ésta se realice adecuadamente va a disminuir la producción de errores, lo que va a resultar beneficioso para el proceso de investigación. De acuerdo a la clasificación simplificada de escalas de medida, van a existir dos tipos de variables, unas categóricas y unas numéricas. Eh, las, em, las categóricas van a ser aquellas que no sean posible cuantificarse y se van a llamar variables categóricas. Las variables, vamos a tener dos tipos de variables categóricas. Unas que van a ser dicotómicas, que van a dar la posibilidad a dos opciones como respuesta. Y por otro lado van a estar las variables categóricas policotómicas, que van a permitir mayores probabilidades de respuesta. Eh, y estas últimas, las policotómicas, se van a dividir a su vez en dos tipos, en unas nominales y otras ordinales. Las variables categóricas nominales no van a poder jerarquizar las variables como tal. Ejemplos de ello puede ser la raza, el tipo sanguíneo o la nacionalidad del paciente. Y las variables ordinales, por otra parte, van a dar pauta a poder jerarquizar, lo que le va a dar cierta mayor potencia estadística a la investigación. Y ejemplo de ello puede ser el dolor, que lo podríamos categorizar o jerarquizar como un dolor leve, moderado o grave. En el caso de las variables numéricas, estas van a cuantificar de manera estandarizada a través de categorías que pueden ser tanto continuas como discretas. En el caso de las variables continuas, van a tener un número infinito de posibilidades de respuesta para obtener información. Un ejemplo puede ser el peso o la estatura, porque va a permitir adecuar números decimales a la respuesta. Pero en el caso de las variables discretas, van a ser un poco más limitadas, porque únicamente van a permitir la expresión de números enteros. Y un ejemplo es, por ejemplo, el número de cigarrillos que consume un paciente al día o el número de bebidas que consume. En el caso de cómo elegir una escala de medida adecuada, es importante mencionar que mm, por norma general se va a establecer que se van a preferir las variables numéricas sobre las variables categóricas. Y dentro de estas variables numéricas tendrá una mayor eficiencia estadística las continuas en comparación con las discretas por la gran variabilidad de respuestas infinitas que puede ofrecer. Si se clasifica y mide adecuadamente, correctamente una variable, esto va a traer como consecuencia
una reducción en los errores tanto aleatorios como de sesgo. Y una variable continua proveerá pues mayor información, más potencia, mayor flexibilidad, pero principalmente resulta conveniente porque una variable numérica continua va a requerir una menor muestra a la hora de realizar el estudio. Por otro lado, en el caso de las variables categóricas ordinales, estas pueden resultar más útiles porque van a ser capaces de cuantificar de manera jerárquica algunos hábitos de vida o características muy puntuales que requiramos realizar durante la investigación. Como mencionaba anteriormente, el dolor es un buen ejemplo porque lo podemos categorizar o jerarquizar como leve, moderado o grave, y eso nos podría dar una mayor potencia estadística. Sobre la precisión, también llamada reproducibilidad, fiabilidad o consistencia de una variable, eh, esta tiene que ver principalmente con el grado en el que una variable determinada se puede copiar o reproducir con el mismo valor o casi el mismo valor cada vez que se realice una medición, independientemente del instrumento que se utilice o del observador o del participante con el que se realice esta actividad. La precisión va a estar íntimamente relacionada con una mayor potencia estadística si se reducen estos errores. Y las fallas en la precisión se van a representar como errores aleatorios que pueden ser de tres tipos, enfocados a la parte del observador, del instrumento o del participante. Cuando nos referimos al observador, este tiene que ver principalmente con las palabras que éste pueda utilizar cuando aplica un instrumento entre un participante y otro, o la habilidad que éste va a tener al aplicar un instrumento, ya sea de forma física o un instrumento como una evaluación en papel. En el caso de la variabilidad del instrumento, esto tiene que ver con algunos factores ambientales que puedan influenciar el instrumento o, por ejemplo, también puede ser que algún lote de reactivos que se utilicen pueda estar caducado, ¿no? Y eso va a influenciar en la precisión y la variabilidad de nuestros resultados. Y en el caso de la variabilidad del participante, esta tiene que ver principalmente con la forma en la que este perciba el estudio y la respuesta que emita en relación a cómo se sienta físicamente o mentalmente a la hora de realizar la evaluación para disminuir los errores en la precisión o en los errores aleatorios. Existen algunas estrategias que se dividen principalmente en 5 puntos. El primero es la normalización de los métodos de medición en un manual de instrucciones, y esto se refiere a que tanto el observador como el participante conozcan a detalle cuál es su papel dentro de la investigación y en qué circunstancias debe intervenir cada uno. Es decir, que en un manual esté regulado cómo debe actuar el observador y en qué características se deba presentar el participante a la hora de realizar su evaluación. En el caso de la formación y aprobación del observador, esta tiene que ver con una capacitación previa para que el observador pueda utilizar adecuadamente el instrumento de medición y así disminuir los posibles errores. Sobre el perfeccionamiento del instrumento, aquí destaca en conocer cuáles podrían ser los posibles fallos en caso de utilizar alguna máquina o cuáles podrían ser los posibles errores al momento de aplicar, por ejemplo, un cuestionario
Y conocer estas variables, tanto de un instrumento físico como de un cuestionario, va a ayudar a disminuir también este tipo de errores. Sobre la automatización del instrumento, bueno, esto busca facilitarle al observador las técnicas adecuadas para el manejo del instrumento y minimizar el error. Y en el caso del participante, ayuda a evitar reacciones inesperadas a la hora de ejecutar ya sea el cuestionario o hacer alguna medición. El punto número 5, que es la repetición de la determinación, esto tiene que ver con el manejo de aplicar el instrumento o la medición dos o más ocasiones para determinar un promedio, y al obtener un promedio en las medidas del instrumento van a tener mayor fiabilidad y pueden tener un mejor aporte en la potencia estadística. Sobre la exactitud de las variables, bueno, en sí el concepto exactitud se va a relacionar tiene que ver con una brecha que va a existir entre la medición que realizamos y su aproximación al valor real o esperado en cada intervención. Es decir, un porcentaje, qué tanto mi muestra se acerca al valor real o esperado de acuerdo a mi hipótesis. Y cuando exista una menor brecha entre esta medición, esto va a enriquecer la validez de las conclusiones y aportar una mayor fuerza estadística. Cuando ocurren errores en la exactitud o existe una mayor brecha entre la medición que realicé comparado con la medición que yo esperaba obtener, se pueden producir errores sistemáticos o sesgos. Y estos errores o sesgos tienen que ver igual tanto con el observador, el participante y con el instrumento que estamos utilizando. Cuanto mayor sea el sesgo o el error sistemático, pues menos exacta va a ser nuestra variable. La exactitud se va a comparar preferentemente con un criterio de referencia, es decir, una medición que realiza un observador novato o un observador en entrenamiento se va a comparar con la que podría realizar un experto en el tema o algún técnico profesional en este rubro. Cada variable se puede comparar con algunos criterios. Por ejemplo, en el caso de una variable continua, esta se va a poder comparar con con la medición que realizamos en la investigación, con lo que esperábamos encontrar con cada participante. Una variable dicotómica se va a poder comparar con la sensibilidad o la especificidad, mientras que una variable categórica se va a poder comparar cuando calculemos el porcentaje de valores correctos cada vez que realizamos una medición. Sobre cómo podemos observar un sesgo, en el caso del observador, tiene que ver cuando de forma ya sea consciente o inconsciente percibimos de forma errónea la información que obtenemos del participante. En el caso del sesgo del instrumento, es porque éste se encuentre averiado y no nos hayamos dado cuenta que su funcionamiento no es el adecuado. Y en el caso del sesgo del participante, tiene que ver cuando el participante exagera o minimiza algunas sensaciones y no da a conocer de manera lo más apegada o correcta a la respuesta que estamos esperando obtener de acuerdo al instrumento de medición. Al igual que en el anterior, podemos tener algunas estrategias para disminuir los errores en la exactitud.
y básicamente vamos a encontrar 7 estrategias que nos van a ayudar a minimizar estos errores o sesgos. La número uno es la normalización de los métodos de medición en un manual de instrucciones. Y cuando nos referimos al observador, tiene que ver con el momento adecuado en el que va a realizar la medición. Sobre el participante, tiene que ver con las características adecuadas con las que deba presentarse para poder realizar nuestras mediciones. Sobre la formación y aprobación del observador, está relacionada con el que el participante haya leído y conozca de forma adecuada cuáles son las especificaciones para poder realizar las diferentes mediciones y poder estar alerta ante las distintas reacciones que pueda haber con el participante. Y en el caso de la precisión del instrumento, está relacionada a adecuar de forma correcta nuestro instrumento a cada tipo de participante para disminuir el error. En este caso, un ejemplo que menciona es que adecuar, por ejemplo, un brazalete al momento de tomar la tensión arterial cuando un paciente tiene un brazo muy grande. Habrá que adecuarlo para poder obtener una medición más exacta. En comparación, si utilizamos un brazalete más pequeño y este no nos va a servir de forma adecuada para obtener la presión arterial correcta. El punto número 4 es la automatización del instrumento y esto está relacionado con la tendencia a que el observador de forma consciente o inconsciente reconozca los errores que pudieran suscitarse con el uso del instrumento si este no está adecuadamente automatizado o no conoce cuáles podrían ser las diferentes errores que pudieran suscitarse con su uso. Sobre la realización de mediciones discretas, esto está relacionado a que el participante puede estar de alguna manera sobrevalorando la respuesta del fármaco o infravalorando también la respuesta de este y no obtengamos una respuesta correcta. Y sobre la calibración, el punto número 6, la calibración del instrumento, bueno, esto consiste básicamente en que antes de realizar la medición o valorar el uso de un instrumento, revisemos que este esté adecuadamente calibrado para disminuir estos errores en la exactitud sobre la medición que obtenemos en relación a la medición ideal que esperábamos obtener. Y el punto número 7 es el enmascaramiento, y este está relacionado a que si un paciente conoce o desconoce si está recibiendo el tratamiento, el fármaco activo dentro del estudio y no está utilizando un placebo, podría estar sobrevalorando el uso del medicamento y estaríamos obteniendo igual una respuesta inadecuada. Mm, Y sobre la validez de una variable, esto es muy importante porque la validez tiene que ver con el añadir una característica cualitativa a cada variable. Y esto le da cierto grado de mayor hacia la potencia estadística. Y este punto resulta también interesante porque aquí es cuando nos damos a la tarea de buscar ya sea un instrumento de medición previamente validado por expertos o en caso de que no exista
un instrumento que nos dé validez a la variable, tendríamos que adecuar un nuevo instrumento para poder obtener los resultados adecuados de acuerdo a la variable que estemos utilizando. Y dentro del concepto de validez encontramos 5 puntos que vale la pena mencionar. El primero es la validez del contenido y esta evalúa básicamente cuáles son todos los fenómenos posibles que podemos encontrar dentro del estudio en relación a cada una de nuestras variables. El punto número 2 es la validez aparente y esto está relacionado a lo que nosotros percibimos como válido o inválido. Es algo muy subjetivo. Y el punto número 3 es la validez del constructo y esto está relacionado a el grado en el que un instrumento que estamos utilizando para nuestra medición va a concordar con un instrumento previo o un instrumento ya validado y podamos partir de algo más real. En el caso de la validez predictiva, tiene que ver con la capacidad que va a tener nuestro instrumento nuestro instrumento elegido para corroborar la validez de nuestra variable y obtener a futuro un resultado lo más parecido a lo que estamos planteando dentro de nuestra hipótesis. Y el último punto, el número 5, la validez relacionada con el criterio, tiene que ver con el grado en el que nuestro instrumento llegó a permitirnos obtener medidas similares a las previas obtenidas con el instrumento ya validado, que tanto en porcentaje de validez podemos relacionar esta aplicación del instrumento comparado con estudios previos para poder determinar si este estudio es válido o hay algún sesgo. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta sobre algún concepto? Hola Vic. Nada más para corroborar, la variable categórica es lo mismo